Bueno, y le damos la bienvenida a Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México. Muy buenas noches, Manuel. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, con mucho gusto de saludarte. Pues para platicar de esto, de este escenario donde ya se ve inminente un regreso a clases, se viene un proceso importante, se tiene que trazar el camino de regreso. Y pues justamente ¿cómo ves este escenario, este proceso que se empieza a enfrentar, en donde el punto de partida es, desde luego, hay otras condiciones, pero además hay una urgencia de que los niños regresen a clases presenciales? Sí, yo creo que una de las, reitero mi saludo azul, Juan, yo creo que es innegable para las familias, para los niños, para la sociedad en su conjunto, retornar lo más pronto posible y prudentemente a las aulas. El asunto, yo les quisiera compartir tres cuestiones que he pensado. Una es que, como he dicho en varias ocasiones, los alumnos no brotan en el aula, sino que llegan a las escuelas. Pues una dimensión que hay que pensar con mucho cuidado es en cuanto en una ciudad como la Ciudad de México, Monterrey, las grandes ciudades, cuánto vamos a cargar al sistema de transporte colectivo para que los niños puedan llegar a las aulas y las niñas, ¿sí? Es decir, si los niños brotasen en las escuelas y no se tuvieran que trasladar, entonces nosotros diríamos, bueno, la tasa de contagio entre los niños y con los profesores y el personal administrativo ya vacunado es baja. Creo que en Campeche ha sido solo un caso en el cual hubo un contagio y se puso en 14 días de cuarentena a la escuela. Entonces, la primera dimensión sería el traslado, porque en México no es como en otros países en que uno puede llevar a sus hijos a la escuela de su zona, sino que hay muchos traslados en la Ciudad de México. Imaginemos, no sé, a lo mejor 400, 500 mil viajes hombre o viajes persona adicionales en el metro. La segunda dimensión sería, como ustedes han tratado ya muy bien, pues cómo están las escuelas. Y las escuelas tienen dos características que hay que cuidar. Una, no se pudieron mantener o no se decidió mantenerlas de manera adecuada durante todo este tiempo. Entonces, como ustedes están señalando, están los padres de familia, los papás siempre colaborando, ¿no? Aún hasta poniendo cloro y las cubetas, etcétera, ¿no? A pesar de que sea gratuita la educación. Y los maestros, pues, empeñados en tratar de que la escuela esté en condiciones de infraestructura adecuada. Y la tercera es que esté en condiciones de infraestructura suficiente para que haya lavamanos, espacio, distancia, etcétera. O sea, las condiciones sanitarias que la pandemia, que aún está viva, requeriría. Y la última sería que, pues, es muy fácil decir, Azul, Juan, que vamos a volver de una forma escalonada y de una forma paulatina. No nos queda muy claro a los que por lo menos trabajamos este tema. Imaginen ustedes que se dice, bueno, escalonado es, unos niños van de 7 a 9, otros van de 9 a 11, otros van de 11 a 1. ¿Cómo le hace un papá o una mamá para ir a las 7 y luego regresar por ellos a las 9 y luego llegar otros papás? En realidad estamos enfrentando una estrategia que requiere una planeación sumamente delicada, porque además hay que también, por si fuera poco, todo vamos a llamarle muy como en mi barrio, es todo berenjenal, ¿no? Hay que añadirle a qué escuela volvemos en el sentido de a qué plan de estudios. Vamos a volver a estudiar fanerógamas y criptógamas y quebrados, etcétera. O tenemos un currículum de algunos meses, de algún tiempo, en el cual las niñas y los niños pues traten de entender lo sucedido, platiquen de sus muertos, platiquen de qué significó el confinamiento, cómo aprender a leer, cómo mejorar la lectoescritura y el pensamiento
porque no podemos hacer de cuenta de que, pues como decíamos ayer, ¿no? Le seguimos ahorita con los ríos de Europa, ¿no? Entonces yo veo que hay todo este conjunto de temas que yo quisiera compartir con ustedes y con el auditorio, que no son triviales, que requieren de veras una planeación muy delicada y que no son para nada todavía claros. Son fundamentales. Claro, me parece, Manuel, está lo de la infraestructura de las escuelas, ya lo decíamos, se está llevando a cabo mejoras, saneamientos por parte de personal docente en el que se involucra a los padres de familia. ¿Tú ves entonces necesario también hacer un plan de transporte y un plan de estudios? ¿Crees que se requiera generar un plan de estudios que conlleve toda la experiencia de la pandemia para poder aterrizar lo que se ha aprendido a través de ella con esta modalidad emergente de clases que no fueron presenciales? Sí, a ver, a mí me pareció muy extraño que el 6 de junio, bueno, cuando empezamos el curso que actualmente está transcurriendo en educación mal llamada a distancia, en esta cosa que se llama escolarización remota de emergencia, que es distinto de la educación a distancia, y es importante distinguir que lo que estamos haciendo es tratar de que haya algo parecido a clases. La educación a distancia es un planteamiento muy pedagógicamente muy serio que no tuvimos tiempo de hacer. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que no hubiéramos pensado en un currículum que aligerara de contenido y que se esforzara en la consolidación de los saberes fundamentales. Se siguió el programa que se había previsto que tenía que seguirse bajo el supuesto de que no había pandemia, nadie la esperaba. En este ciclo que está corriendo, siguió el plan de estudios como si no hubiese pandemia a través de la tele, del internet, etc. Y me llama la atención que estemos muy atareados pensando, ¿y cómo lo vamos a hacer? Como decía Juan, con el transporte, con la infraestructura, etc. Y, oigan, ¿y cuál va a ser el currículum post-pandemia? Hay un filósofo retebueno que se llama Badiou, que dice que hay acontecimientos, y son esas cosas que nos pasan en la vida personal y en la vida social que decimos antes y después. Y seguro, no sé ustedes qué opinan, ustedes saben mucho de comunicación, pero creo que vamos a decir antes del COVID y después del COVID. Sin duda. Bueno, después del COVID, porque decíamos antes ¿cómo se llama? La caída del muro y después de la caída del muro, etcétera, ¿no? De la guerra. De la guerra, ¿no? Para ponerle un poquito de sonrisa a esto, hay un amigo que, como el Cruz Azul ganó, dice antes y después de que el Cruz Azul perdiera todos los Qué manchado, Juan. Sí, o sea, pero bueno, es un amigo al que yo quiero mucho. Pero, perdón, ¿no? Pero si ofendí a alguien fue sin querer. Lo que quiero decir son acontecimientos. Bueno, ¿ustedes consideramos como sociedad que no debería de ser algo que la SEP estuviese informándonos? ¿Cuál va a ser un plan de estudios que se compadezca, que se haga cargo que lo que le sucedió a la humanidad y a los niños en el confinamiento y a las niñas en el confinamiento no fue trivial? No podríamos aprovechar, fortalecerlo en ciertos grados escolares. En distintos grados escolares habría que hacer estrategias diferentes y habría que preguntarle mucho a los profesores, que de eso saben y las profesoras saben muchísimo. Bueno, a lo mejor en algunos casos fortalecer la lectura estudiando o leyendo juntos el libro de la peste de Camus. ¿Sí me explico? Entendiendo que esto le ha pasado a la humanidad o estudiando qué ha pasado con el medio ambiente. Aprenderíamos a leer, a comprender, a estudiar, a pensar, a calcular, a hacer estadísticas de cómo hace. Es decir, yo lo que creo es que tan importante como el traslado, la infraestructura y las condiciones de sanidad son las condiciones que nos permitan entender que todos vamos a volver a las escuelas lastimados, conmovidos por lo sucedido, y que no podemos decir, pues entonces, como decíamos, la próxima semana le seguimos. No, espérate, estamos heridos, estamos confundidos, estamos lastimados. No deberíamos de pensar en un currículum que acogiese a esa, y después ya nos vamos a lo que toca. Como dicen en mi pueblo, como tú ya dijiste que dicen en el tuyo, aquí hay otra fase,
Bueno, pues no es borrón ni cuenta nueva, Manuel. Pues No, muchas gracias. Un programa post-COVID, una cuestión que queda ahí abierta y que sin duda tendrán que participar no solamente la SEP, sino todos los actores que están involucrados justamente con la comunidad educativa, incluidas las familias. Manuel, Gil, Antón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Seguramente estaremos platicando de este proceso ya en el curso de él. Qué gusto. Muchísimas gracias. Muchos saludos. Saludos.